Más de uno. Madrid Norte. François Congosto. Onda Cero. 1:38 de la tarde. Vamos a continuación con un tema que le hemos comentado al principio de este programa y que tiene que ver con naturaleza, curiosidades que nos ofrecen cada lunes la Asociación Iberozoa. Hoy vamos a hablar en este especial Navidad de adaptaciones que tienen los animales, diferentes especies, para enfrentarse al frío o a la nieve, el tiempo que estamos viviendo en estos momentos. Vamos a hablar con Javier Mugueta, que es de la Asociación Iberozoa. Muy buenas tardes, ¿qué tal? Hola, buenas tardes. Bienvenido, ¿qué tal todo? Todo bien, con un poco... Bueno, no tanto frío, ¿verdad? No. Debería ser más frío del que hay. Efectivamente, sí, eso es lo que decimos, ¿no? También es verdad que en esta cuestión, como en otras, lo del frío es cuestión de gustos, ¿no? Hay gente que dice, uy, qué frío hace, está pelando, y en cambio hay otros que dicen, bueno, comparado con inviernos del pasado, tampoco es para tanto. Ya, bueno, de los bichos que vamos a hablar hoy están más acostumbrados a filomenas que a otra cosa. ¿Ah, sí? Bueno, pues hablemos de esas especies animales que habéis elegido para hablar de cómo se adaptan, ¿no?, a ese frío. Empezamos con el glotón. Eso es, el glotón. El glotón es un animal que no estamos tan acostumbrados a verlo en España, porque en España no está, pero en Europa sí. Y es el mustélido más grande que tenemos, es decir, es del grupo, digamos, de las mofetas y los tejones. El más grande que hay en España es el tejón, pero el glotón, que es, ya digo, europeo, del norte de Europa, es como una especie de oso en miniatura, es como un oso chiquitillo. Si se puede buscar en Google es súper curioso verlo. Bueno, ¿y cómo se enfrenta este glotón al frío? Pues el glotón es un mamífero y como mamífero dentro de su ciclo reproductivo está la fecundación y normalmente, pensemos en los humanos, después de la fecundación empieza la gestación y después viene el parto. Es inmediato, o sea, después de la fecundación ya empieza la primera semana, segunda, etcétera. El glotón no hace esto. El glotón dentro de su reproducción lo que hace es que después de la fecundación el embrión lo guarda como una especie de cajita, como en el bolsillo de Doraemon, digamos, y espera que pase el frío. Una vez ha pasado todo el frío, el glotón ya empieza la gestación, de forma que pare a sus crías, las pare en la primavera, en un momento en el que hace mucho más calor, y claro, tiene mucha más probabilidad de sobrevivir. Esto es respecto a su ciclo reproductivo. Es una adaptación, sí. Desde luego que parece una buena estrategia natural, ¿no? Para no tener que tener esas crías en periodo invernal, que posiblemente tengan menos alimento al que poder acceder. Exactamente. Claro, esto es una adaptación del ciclo vital, pero es verdad que el glotón tiene más adaptaciones. Su nombre lo indica, glotón come mucho. De hecho, su nombre en latín, o sea, su nombre científico es gulo, que es la raíz etimológica pues de la gula, ¿no? O sea, al final es como un bicho que come demasiado, ¿no? Y si bien es verdad que puede llegar a cazar, en un momento dado tiende a ser carroñero. Cuando un animal come tanto, pero a la vez es carroñero, tiene poca disponibilidad de alimento, y sobre todo si estamos hablando de Suecia, de Noruega, Dinamarca, que son sitios donde hay poco donde coger normalmente, y más con la nieve, lo que hace el glotón es enterrar cualquier bicho muerto que se encuentre, un ciervo, un reno, lo que sea, lo entierra, pero lo entierra en vez de debajo de la tierra, debajo de la nieve. Un poco lo que harían las ardillas, los arrendajos y tal, pues en este caso sería versión navideña. Entierra el alimento debajo de la nieve y cuando vuelve a tener hambre, vuelve a por él. ¿Cómo lo encuentra? A través de unas señales de olor que solo es capaz de detectar él mismo. Eso a pesar de estar el alimento enterrado, ¿no? Dentro de ese hielo, ¿no? Claro, no lo encuentra nadie más justo por eso, porque está enterrado debajo de la nieve, digamos, del hielo, sí. Bueno, pues qué curioso, ¿no? Cómo actúa este glotón. Antes nos has comentado cómo plantea la reproducción y la gestación los glotones. La víbora europea también tiene un ciclo reproductivo adaptado al frío. Exactamente, es muy parecido y además contrasta mucho con una idea que tenemos todos en el imaginario colectivo, que nos han enseñado desde pequeños, que es los reptiles ponen huevos y los mamíferos hacen partos. Vale, pues en el caso de la víbora europea no es así. Y otras víboras también que viven en ambientes tan fríos. Estas especies tienen una adaptación que es parir a sus crías vivas, de forma que las albergan más tiempo dentro de su cuerpo. Eso a nivel termodinámico es muy bueno para pasar el frío, digamos, que mientras sobreviva la madre van a sobrevivir los pequeños, que no sería lo mismo que si pones una puesta de huevos y la dejas ahí
en el frío, digamos. A la ¿Qué intemperie. pasa? Que claro, los juveniles sobreviven mucho más cuando utilizan esta estrategia. Y es algo parecido a lo que hace el glotón, adaptarse un poco a cuando hace más frío y cuando hace más calor. Por cierto, ¿y la víbora europea, exactamente dónde es un animal europeo, pero dónde lo podemos encontrar? La víbora europea no es la que es Vipera verus, está de Pirineos para arriba. Las especies de víbora que tenemos aquí en España, que son 3, ninguna es la europea. Y las que tenemos nosotros, hay 2 de ellas, la víbora áspid y la víbora cantábrica, que están en el norte, que están en Pirineos y en la cordillera cantábrica, que también tienen adaptaciones al frío, igual que la europea. ¿Y esta víbora europea tiene alguna otra curiosidad relacionada con el invierno? Pues al igual que las víboras que nosotros tenemos del norte, esto coincide en todas estas víboras adaptadas al frío, tienden a tener ejemplares melánicos, es decir, individuos que su coloración es muy oscura, incluso totalmente negra. Claro, esto yo siempre hago la misma comparativa. Los que han veraneado en la playa lo saben. Cuando hay que ir descalzo por la playa, digamos, o hay que pasar una carretera y tal, siempre pasas por el paso de cebra, por lo blanco, no pasas por lo oscuro, porque lo oscuro quema. Esto es igual. Las víboras melánicas lo que hacen es que, al ser tan oscuras, absorben mucho mejor la energía del sol y entonces tienen que gastar mucha menos energía en termorregularse. Ajá. Bueno, pues otra curiosidad que hemos aprendido, ¿no?, sobre las víboras europeas, además de una palabra nueva que es melanismo, que tampoco conocía y a lo mejor alguno de nuestros oyentes pues tampoco la tenía controlada, ¿no?, ese término. De melanina, la melanina sí que es más conocida, que es el pigmento que le da color a la piel. Pues claro. Bueno, hemos hablado de glotones, hemos hablado de víboras y ahora vamos a hablar de otro animal también conectado con Papá Noel, porque es uno de los que acompaña, ¿no?, a Papá Noel, Santa Claus en ese carro para repartir regalos por el mundo, los famosos renos, que también tienen su historia. Sí, los renos además son muy curiosos. Yo esto lo aprendí en Suecia y me pareció curiosísimo. Tienen superpoderes. Los renos, dentro del espectro de luz que son capaces de ver, nosotros podemos ver desde un color hasta otro, desde el azul hasta el rojo. Más allá del rojo es el infrarrojo, nosotros no lo vemos. Más por arriba del azul es el ultravioleta, tampoco lo vemos. Pues los renos son capaces de ver ultravioleta. Entonces, esto, claro, les permite ver cosas que nosotros no vemos. Y entre esas cosas está, una vez más, el alimento que se esconde debajo de la capa de nieve de cuando llega el invierno. Los renos son herbívoros. Comen, los de Suecia, Noruega y por ahí, principalmente comen líquen. Se alimentan de líquen en invierno. Y el líquen, o sea, todos los seres vivos emiten una radiación ultravioleta. Esa radiación puede atravesar la nieve, pero solo lo ven los que son capaces de ver ultravioleta. Y el reno es uno de esos animales. Bueno, pues cuando has dicho esto de que los renos tienen superpoderes, la verdad que me queda un poco así como sorprendido. Decía, ¿por dónde va a salir Javier sobre estos animales nórdicos, no? Y la verdad es que sí, es un superpoder bastante curioso, aunque obviamente ya lo teníamos que pensar que lo tenían, teniendo en cuenta que tienen que rodear todo el planeta haciendo regalos, ¿no?, a los niños con Papá Noel, con lo cual algo de superpoderes también tienen en ese aspecto. Muy normales no son los renos, ¿no? Bueno, y hemos dejado para el final ranas y sapos. Ranas y sapos que también tienen estrategias, ¿no?, para enfrentarse al invierno. Sí, las ranas y los sapos, o sea, cuando tú le preguntas a la gente, normalmente se asocia los sapos a entornos más secos, más cálidos, más terrosos, ¿verdad? Y las ranas es todo lo contrario, tienden a asociarse a entornos más de montaña, lagos cristalinos, lagos oligotróficos, ese tipo de entornos. Entonces, esto normalmente es así. ¿Y qué pasa? Que evolutivamente ha sido así durante muchos millones de años. Claro, esta evolución de tantos millones de años ha generado estrategias diferentes en los sapos y las ranas a la hora de reproducirse. Las ranas, como digo, son más de ambientes más fríos, imaginemos Peñalara, ¿no? Ambientes más de alta montaña, de ecología alpina. Y en esos ambientes fríos, el problema va a ser la temperatura. En cambio, los sapos, que son más de ambientes cálidos, el problema justamente es la temperatura, que es demasiado cálida. Y al ser tan cálida, claro, cuando hay más calor, el calor es energía. Cuando hay más energía, hay más vida. Los lagos, las masas de agua donde hace más calor, hay más nutrientes normalmente y hay más actividad bacteriana.
hay muchos más seres vivos dentro de esa charca. Y claro, imaginemos, todos esos seres vivos consumen oxígeno y las bacterias y todo esto. ¿Esto qué genera? Que haya poco oxígeno dentro de la charca para los propios animales que viven ahí. Eso es un problema con los huevos. Si tú ves una puesta de huevos que es una hilera, ¿vale? No una masa, sino una hilera, es que es de sapo. ¿Por qué? Porque los sapos ponen el huevo en hilera para que los huevos tengan más disponibilidad de oxígeno. Es decir, como no están todos apretujados, están todos más en contacto con el entorno y como hay poco oxígeno pueden aprovecharlo el poquito que haya. Uh-huh. Claro, las ranas hacen todo lo contrario. Las ranas tienden a hacer una puesta en masa. ¿Por qué? Porque, como digo, en los entornos alpinos de lagos oligotróficos, es decir, con poco nutriente, no hay tanta bacteria, no hay tanto de ese problema. El problema es más la temperatura. ¿Cuál es la adaptación? Justamente utilizar estructuras que termodinámicamente acumulan mejor el calor, es decir, están como más abrigados. Ajá. Claro, en el momento en el que se utiliza esta estructura, los huevos tienden a morirse menos. Y son las dos estrategias divergentes que, a pesar de que los sapos y las ranas son súper parecidos, han utilizado estas estrategias distintas en función de, claro, el frío. Uh-huh. Pues qué interesante lo que nos has comentado. La verdad es que, bueno, estoy seguro que en la sección que tenemos cada lunes con Iberozoa, la Iberozona, lo hemos llamado, están descubriendo cuestiones interesantes y una de estas es lo que nos acabas de comentar, de ranas y sapos, ¿no? Y de cómo ponen, bueno, pues estos huevos. Así ya cuando salgamos al campo, ¿no? Si nos da por hacerlo en un momento invernal y nos da por mirar en esos lagos, bueno, pues aprenderemos, ya sabremos, ¿no? Que si vemos esas hileras de huevos son de sapos, ¿no? Y si son los huevos como apretujados todos juntos, pues son de ranas. Javier Mugueta, de la Asociación Iberozoa, muchas gracias por acompañarnos, por contarnos todas estas curiosidades que aumentan, bueno, pues nuestros conocimientos sobre el mundo natural y sobre todo también, en cierto modo, a respetarlo, ¿no? Que también es el objetivo final de esta actividad que hacéis y de las actividades que hacéis a nivel de la zona norte de Madrid. Totalmente, muchas gracias a ti. Nos vemos, felices fiestas. Hasta luego, felices Hasta fiestas. Luego.